al llegar, así que es toda una alegría ver que se ha llenado, aunque sea con 5 minutos de prórroga. Y bueno, ya lo ha dicho, me llamo Fernando Fernández y vengo a presentar un libro, un fotolibro, el cual no está con nosotros aún, pero próximamente va a estar. Y vengo a presentar la parte final del proyecto, que es por la cual he empezado. Es un poco extraño empezar por atrás, ¿no? Pero es lo que me parecía necesario y está siendo un proceso un poco complejo porque no es solo de edición. Pongo en contexto, todas las fotos son de un viaje que hice a la India a partir de bueno, un momento de incertidumbre bastante grande en mi vida, en la cual pues llevaba ya 2 años haciendo fotos y estaba perdiendo bastante el sentido y la noción del porqué, ya no solo de la foto, sino del porqué, de todo, de por qué estaba haciendo cosas, o por qué estaba haciendo eso, por qué estoy. Dado que no le vi ningún sentido, pues decidí tomar conciencia y voluntad y hacer algo, darle un sentido, y aún sigo en ello. Así que, bueno, me gustaría dentro de poco ya tenerlo todo montado y poderlo presentar aquí o donde fuere. Así que, bueno, se me embarran un poco las ideas porque esto aún está como en un abstracto un poco muy abstracto. Así que voy a empezar a leer, proyectando las series detrás. Es tanto un viaje visual como verbal. Espero que lo disfruten, lo sientan, no hay que razonar mucho, hay que sentir mucho. Y nada, voy a ello. Luego hablamos. Vale, sí, sí, mejor, sí. Lo único, ¿cómo se ponía en pantalla grande, tío? Bonito. Sí, yo sí lo veo. Bueno, voy a leer primero una frase que en verdad no está sacado del libro, está sacado de una película y de un libro. Y motivó bastante el viaje, fue como mi primer mantra, luego fue transmutando en muchos otros y al final pues no hay ninguno. Antes que el amor, el dinero, la fe, la fama y la justicia, dame la verdad. Aquí comienza con este pequeño destello el acto de voluntad más importante de mi vida. Las explicaciones vendrán en un futuro. Esta buena gente me la encontré tras recuperar mi moto de la frontera, yendo a Agra desde Bambasa, un pueblo fronterizo. Una ruta a la cual eran 9 horas de conducción y empecé muy tarde, lo que suponía no hacer ninguna parada mayor a 10 minutos. Casi al empezar, me encontré a mi lado izquierdo unos edificios de los cuales salían grandes cantidades de vapor y humo, y pese a la prisa que me sobrecogía en ese momento, fue casi un acto reflejo el pararme. Se me ha ido. Casi al empezar, me encontré a mi lado izquierdo unos edificios de los cuales salían grandes cantidades de vapor y humo, y pese a la prisa que me sobrecogía en ese momento, fue casi un acto reflejo el pararme. Sentía como si hubiese descubierto algo mágico, algo alejado, o mejor dicho, elevado de esta realidad. Era como tener el caramelo más dulce a punto de tocarme la lengua. Y nunca mejor dicho. Cuando entré pronto comprendí lo que allí sucedía. Estaban haciendo azúcar, o mejor dicho, jaggery,
como una especie de concentrado de un jugo de caña, con algún que otro añadido que no mencionaré, para no revelar la receta secreta. Esta gente habría visto alguna vez alguna cámara, y supongo que algún extranjero también, pero puedo asegurar que nunca la habían visto a la vez. Se mantuvieron dentro de su incredulidad y admiración, totalmente imperturbables. Sus miradas no tenían ningún tipo de barrera, te invitaban, sin una sola palabra, a que les retratara sin ningún tapujo. Tenían el alma al descubierto, desnuda. Me di un par de vueltas, y al volver de donde exprimían hasta donde cocían el jugo de la caña, se habían puesto manos a la obra. Empezaron a ejecutar su trabajo, como niños jugando. Me encontraba fascinado por aquel micromundo. Me hubiese quedado allí, con ellos, par de días incluso, pero lo único que no tenía era tiempo. Todo esto, pese a que en mi cabeza llegó a ser más, no fueron más de 10 minutos. Y me fui, tal como llegué, como un fantasma, con la satisfacción de ser el guardián de estos recuerdos. Continúo con la siguiente. Andaba bien de jodido de tiempo. El vuelo salía en apenas 3 días y me quedé a recuperar la moto en la frontera de Bambasa, partiendo desde Benares. Una gincana un poco chunga, pues después de Bambasa debía de ir a Agra, donde me encontraría ya con mi gran amigo Rabu, que me haría el favor de poder quedarse con la moto hasta volver a la India, Dios sabe cuándo. La posibilidad de que el viaje fuese en balde era bastante grande, pues la moto la dejé en el limbo, entre la frontera de India y Nepal, y podría haber desaparecido. Pues pese a que pagué a un nepalí para que me la guardara, la había pagado solo 3 semanas, y estaba volviendo tras 3 meses. Me faltaba esperanza, pero me sobraba determinación. No iba a abandonar la moto a su suerte. Esa moto, pese a ser un cacho de metal lleno de aceite, gasolina y polvo, era una de las mejores cosas que han aparecido en mi camino. No sería el que hoy escribe esto, era mi deber. Salí temprano del hotel para coger el tren, y cogí exactamente en el último momento, el cual para mi sorpresa salió en hora, cosa que nunca pasa en la India. Me hablaron el poco dinero que me quedaba en el hotel guarro ese. Tenía el dinero exacto para llegar a Nueva Delhi. Fue un viaje extraño, lleno de niebla y de incertidumbre. Tuve distintas interacciones con la gente, pero una de ellas era cuando pasaba el tren y salía a tomar un poco de aire. Era la gente en las ventanas del tren. Eran como cuadros, como portadas de una película o un libro, una apariencia que escondía historias insólitas que jamás serían contadas y que se perderían en el tiempo y la memoria como lágrimas en la lluvia. La mirada de la niña de la primera foto me estremeció todo mi ser. Los ojos se me humedecieron y no recuerdo, pero creo que alguna lágrima se me escapó. Pocas miradas he visto como las de esa niña. Pocas miradas he visto tampoco como la del niño que saca el brazo por la ventana. Si no supieras que es un niño, solo pudieras ver su mirada, dirías que es una persona mayor, una persona que ha visto cosas, tal vez demasiadas o demasiado crudas, no lo sé, pero también me estremeció. Le llamaré Truman. Me marida bien con esas arrugas, esa perfecta solemnidad, pero no recuerdo su nombre real. Me es imposible. Soy terrible, todos los nombres me sonaban igual, salvo contadas excepciones que puedo contar, valga la redundancia, con los dedos de una mano. Las arrugas de Truman eran como un yacimiento arqueológico, con sus estratos, sus distintos elementos, con anomalías, pero todos relacionados de una u otra manera, formando un todo poderoso. De todas formas, lo que más me llamó la atención fue su dentadura. Era como una angosta cordillera castigada por los elementos, los cuales en este caso no eran el agua y el viento, sino una vida dura, una longeva y clara adicción al tabaco de mascar ese rojo. Los dientes y la mugre de ese tabaco se habían convertido en un todo, ya no iban por separado,
se habían fusionado. La dentadura estaba macerada, color granate, con tonos azufres en las zonas más claras y con transiciones de tonos cobrizos. Me fascinaron por su perfecto registro del tiempo, un impecable archivo, recogiendo como si un retrato impresionista se tratara toda una vida llena de crudas realidades, parecían gritar su historia. Llegué a verlos con perfecto detalle, pues cuando me senté a su lado tras haberme insistido bastante fue a lo primero que se me fueron los ojos, pero no conseguí retratarlos. Todo estaba siendo perfectamente marcial, como de costumbre. Yo andaba muy quemado y tenía muchas incertidumbres rondándome la cabeza, quitándome claridad. Truman apareció súbitamente en mi vagón, en una parada, en medio de la nada, y desde el primer momento que nuestras miradas se cruzaron, su interés sobre mí era mucho mayor que el mío sobre él. Me perseguía con la mirada. Pero tras salir a tomar el aire en la siguiente parada me dijo algo, mientras hacía sutiles gestos con la mano para que tomara asiento a su lado. Lo hice, pero no a su lado. Empezó a hablarme, haciendo lo que parecían preguntas, imposibles de contestar, pues iban todas en perfecto hindi. Pronto se convirtió en un doble monólogo, uno en hindi y el otro en español. Parecía entenderme a veces, pues se reía y parecía contestarme, y yo hacía igual. Aprovechando ese momento de gracia, exprimí con mi cámara esa jugosa situación con el apuesto Truman. Acabó convenciendo de sentarme a su lado, y me senté. Fue en ese mismo momento cuando aprecié perfectamente su dentadura y Truman, muy entero y muy consciente de su imagen y su recuerdo, cada vez que fui a disparar y hacerle la foto, cerraba la boca y me ofrecía a cambio una pose sumamente solemne y digna. Llegué a sentirme como un fotógrafo del 1900, haciendo la típica foto que aún conservamos de nuestros bisabuelos. Pues mirando esas fotos me genera una vívida sensación de que me están mirando, de que eran conscientes de mí, como si miraran claramente al futuro, al igual que yo ahora les miro hacia el pasado. No banalizaron el recuerdo, una integridad que flota a través del tiempo. Y Truman me dio esta escena en vivo y en directo, todo un honor. Tras un rato de paralelo y mortecino monólogo, traté de escabullirme, pero no me soltaba con su mirada, y pues aproveché para rematarle con unos últimos disparos del tren, fuera del tren. Quedó fulminado su recuerdo. Entré por el otro lado del vagón, quería echar un sueñecito, pero había 3 indios en mi asiento cama, los cuales boicotearon sin mala fe mi empresa de descanso. Me hice un hueco como pude y me relajé, un poco, con la seguridad en mí de que de nuevo podría guardar tan bello y robusto rostro, manteniendo con vida a Truman más allá de su carne. Quedará en mí y en todo lo que mis ojos miren, vivirá por siempre en el castillo de los recuerdos. Entre infinitos raíles que se enredan y se pierden en la infinita espesura eterna de niebla que habita en estas llanuras, toda aparente idea de claridad se pierde y se confunde en una amalgama de certidumbres que se tornan inciertas y se enfrían, congelándote el alma y su voluntad. Despojado de toda certeza, menos la de recuperar la moto y volver a casa, sentir el calor del abrazo de mis padres, de mis amigos, de mi sierra, de mi pedrizo, de mis atardeceres en bici, del calor. Ya no creía en nada, no podía, solo quería calor. El cuerpo me fallaba, estaba muy enfermo, mucho más de lo que jamás pensé, pues la carne es débil y un límite congénito y crónico que me aplasta en esta realidad. La razón, mi cámara y mi voluntad era lo único que me sostenía firme, aunque de forma habitual se resentían, pero las exprimí para este último envite contra la incertidumbre. Este tren fue de una u otra manera mi patíbulo personal en este viaje, o al menos uno de los últimos. Toda esta travesía fue como un sueño lúcido, un paseo por mi subconsciente. Pasaron muchas pequeñas cosas que no sé si contándolas serían más reales que si las mantengo en una incertidumbre parcial. Los sonidos, los olores, los cruces de miradas, los infinitos rostros que parecían hasta repetirse como si fuera un sueño que mi yo dormido creaba a su antojo. Era un mundo independiente al resto, una realidad sobre ruedas. Desde que atravesabas la puerta, tu imaginación se reducía simplemente a la mera expectación
de los acontecimientos. Te topabas con sensaciones que difícilmente hubieses llegado jamás a imaginar. Me paró el revisor. Fue como encontrarse con Dios, me explico. Dentro de todo este caos, este hombre tan firme, tan seguro, tan bien trajeado, oliendo a perfume caro, tan ajeno al tren, que parecía una aparición. Me paró, pues estaba asomándome por la puerta con el tren en marcha, cosa que estaba prohibida, pero como tantas cosas que se hacen. Cuando me tocaron el hombro y me giré, me encontré a pocos centímetros de su perfecto y geométrico rostro, de la perfección áurea. Asustado, me quedé unos instantes analizando su rostro. Él rompió este hielo con una ágil y honesta sonrisa, que aún así infringía respeto. Y como una epifanía, lo que quería era simplemente asegurarse de mi confort durante este viaje, pues era consciente del caos, del libertinaje, el cual de una u otra manera a veces gestionaba como un acto divino. Me hubiese gustado haber pasado un rato más largo con el divino revisor, pero no dialogó. Era como un reloj suizo, perfecto, preciso, con una dirección inquebrantable. Era el revisor. Ya con este termino. Tras el emotivo e inesperado reencuentro con la poderosa, mi moto, en un acto de redención por mi parte, la última travesía se produjo en una lucha contra las tinieblas y la perpetua niebla de esas llanuras. Lloré. Sabía que se acababa. Hacía un inmenso frío y no se alcanzaba a ver más allá de 3 metros. Me guié por las líneas discontinuas de la carretera. Lloré por todo lo que sentía que se iba quedando atrás y trataba de acelerar para que se pasara lo más rápido posible. Mi único consuelo en este día, tras 9 horas de conducción penosa, era el calor de mi amigo, o mejor dicho, mi hermano Raghu, el cual me esperaba con los brazos abiertos en Agra, la morada del Taj Mahal. Sentía como si me empezara a desvanecer, mezclándome con esa niebla. La muerte de esta vida, entre paréntesis, estaba cerca. Podía sentir el frío de la parca de mis recuerdos. Pero el barquero Caronte, Raghu, me aguardaba más allá de las tinieblas para cruzarme a la otra orilla del río, donde mi antigua vida seguía intacta con sus luces y sus sombras, sus fantasmas. Yo tenía la moneda. Raghu me acogió en la casa de sus tíos, medio de comer, techo, cama y de nuevo el calor de un amigo. Al día siguiente hizo un sol espléndido y dimos una vuelta igualmente espléndida, una ensoñación en la cual un humilde barrio me observaba como si me conocieran de toda la vida, como si vieran a través de mí todos mis defectos y virtudes, y yo a ellos. La luz era perfecta, tenía el tono cálido de mis sueños. Era como ver pasar a todas las personas que alguna vez he amado y me han amado. Sus rostros no eran los mismos, pero en sus miradas pude entender. Nos despedimos mutuamente, sin mediar palabra. Sus miradas hablaban. Por defecto profesional, no pude soltar la cámara de las manos. Necesitaba llevármelos por siempre a la otra orilla. Me llevé a los que pude. Raghu se quedó con mi moto, guardándola por toda la eternidad. Raghu marchó en la barca y yo con él. Era la hora. En la orilla que abandonaba pude ver a todos los que en esta vida había conocido. Me despedían con el brazo en alto y con el agua hasta las rodillas. Se fueron volviendo poco a poco más y más pequeños hasta convertirse en diminutas motas de polvo, confundiéndose con todo lo que fui y lo que pude ser. Pronto la barca se volvió moto y la moto avión, mientras que cogiendo altura, sobrevolando montañas límpidamente blancas que albergaban toda la luz de mi vida, llega a la otra orilla. Me cegó hasta ver las puertas automáticas de la Terminal 4 de Barajas abrirse ante mí. Toda la luz salía de los brazos abiertos de mis padres, en los cuales caí, y me deshice en el calor más puro que jamás había podido llegar a sentir. Como 2 ángeles, de su mano ascendí hasta el cielo en una nube, con taxímetro. Desde la altura me vi entrar en mi habitación, un ataúd acolchado, y
y me dije, es hora de morir. Mi redención se había completado. Había vuelto a nacer en una vida que ya conocía, con hepatitis, mononucleosis y con un primo hermano de la tuberculosis. Aparte de una recién descubierta escoliosis. Todo un primor. Ahora seré el guardián de estos recuerdos, el guardián de los recuerdos de esta difunta vida, y en la siguiente de esta, y así hasta unir con un hilo rojo todas las posibles vidas a través del tiempo y del espacio. Este es el camino.